Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos anunciado, hoy vamos a hablar acerca de los estudios sociales, como es costumbre en este programa, pero en un contexto específico, un contexto particular, un contexto que desde el punto de vista pedagógico, curricular, que desde el punto de vista didáctico, tiene una serie de características que lo hacen un ámbito muy interesante dentro de la comprensión de la didáctica y, en este caso, de la didáctica específica de los estudios sociales. Hoy vamos a hablar acerca de la enseñanza de los estudios sociales en la modalidad de educación de jóvenes y adultos, específicamente en los INDEAS. Y para ello, como siempre, contamos con una persona especialista en este tipo de temas, Mario Uriel Santos. Bienvenido nuevamente a Huellas. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por invitarme en este espacio y poder, compartir un poco algunos elementos teóricos y metodológicos en relación a la enseñanza de los estudios sociales en estos contextos educativos para las personas jóvenes y adultas, específicamente de los INDEAS. Muy bien. Mario Uriel Santos Castillo es bachiller y licenciado en enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Nacional. Es egresado en esta casa de enseñanza del posgrado en Historia Aplicada. Es máster en Administración Educativa y en Ciencias de la Educación con énfasis en docencia. Actualmente realiza estudios de doctorado en la Universidad Católica de Costa Rica en el área de Ciencias de la Educación. Tiene más de 12 años de experiencia en trabajar en los INDEAS en el contexto de la modalidad de jóvenes y adultos y ha publicado una serie de artículos que tienen que ver con precisamente lo que implica la didáctica de los estudios sociales en este tipo de escenarios educativos. Por ejemplo, la didáctica de los estudios sociales y su aplicación en la vida cotidiana en la revista Humanitas de la Universidad Católica de Costa Rica. También ha publicado acerca de los procesos electorales, un tema tan importante en el contexto de los INDEAS, y en el informe número 12 del Observatorio de Educación de la Universidad Americana publicó La educación de jóvenes y adultos, una oportunidad hacia la superación. Entonces, Mario, nuevamente agradecerte la disponibilidad, agradecerte pues en este ámbito ya digamos público pues tu participación en el proceso de investigación que junto a Arturo Meléndez llevamos a cabo en el contexto del posgrado en Pedagogía de la Universidad Nacional, donde fuiste una de las personas que nos ayudó en la investigación, que discutió, que enriqueció la propuesta. Pues agradecértelo, digamos, públicamente. Y pues nada, si querés vamos a comenzar por el tema de lo que implica el concepto, el contexto de una categoría conceptual que, si bien se ha utilizado de diversas formas, como es el concepto de la andragogía. Entonces, yo te quisiera preguntar, y pues, ahora yo también voy a, si me lo permitís, dar algunos puntos de vista que tenemos sobre esto, pero ¿cómo podemos definir y comprender el concepto de andragogía y su relación con la didáctica de los estudios sociales? Bueno, primeramente, en ese tipo de contextos educativos, pues la andragogía es un factor fundamental, especialmente a la hora en que un docente pues ejerce su labor dentro del aula. Entender la andragogía como, como una relación de docente-estudiante, pero no en un sentido vertical, ¿verdad? Ya lo hablaba Michael Knowles, sino en una relación horizontal. Creo que es un primer paso para poder incentivar el desarrollo de habilidades sociales, especialmente de pensamiento crítico histórico en los estudios sociales. No ver al docente con una relación vertical, ¿verdad? Donde el docente está arriba y el alumno está abajo, sino más bien en un concepto andragógico, el docente está en una relación horizontal, ¿verdad? Es horizontal, donde es un facilitador más bien de la materia. Y en este contexto es fundamental entenderlo porque evidentemente un estudiante ya adulto ya tiene cierto conocimiento, tiene ciertas experiencias que incluso el docente no las pudo haber tenido. Yo he tenido estudiantes que saben soldadura y yo no sé soldadura, ¿verdad?
estudiantes que son mecánicos, trabajan en enderezado de pintura. Yo no tengo ese conocimiento, tengo otro tipo de conocimiento. Pero entonces yo creo que es fundamental entender esa relación de horizontalidad, no de verticalidad como ocurre en la pedagogía o en los colegios diurnos, ¿verdad? Sino una relación más que todo horizontal que permite un diálogo, una conversación con el estudiantado. Y esto pues es una gran oportunidad para poder incentivar el desarrollo de un pensamiento crítico y también un pensamiento histórico, también entre los estudiantes. En ese sentido, como es del conocimiento de nuestras compañeras y nuestros compañeros de estudios sociales y de educación en general, pues como vos lo venías explicando, la andragogía tiene que ver con esa, es decir, esa área de la pedagogía, si se quiere, o de la educación, que se encarga de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas jóvenes y adultas. Pero en ese sentido, yo te quería plantear una reflexión para que vos me digas qué opinión te merece. La Ujú. reflexión es la siguiente. Si bien es cierto, pues en los años 60, 70, el concepto empieza a estar en boga y en nuestro sistema educativo, sobre todo de los 90 para acá, la andragogía se define o se trata de separar, o algunos intentan hacer una separación desde una perspectiva, si se quiere, muy de la definición textual del término. Y ya voy a matizar lo que estoy, digamos, lo que quiero decir. Porque si pensamos la andragogía desde sus características, es decir, de aprovechar el capital cultural que tienen los estudiantes, de la flexibilidad, de la contextualización, de esa relación horizontal que vos decías, que me parece muy acertado, pues vamos a tener que la andragogía se relaciona o dentro de una pedagogía que apueste por la crítica, una pedagogía que apueste por que el estudiante autogestione su aprendizaje, por una pedagogía que apueste por que el estudiante de alguna u otra forma investigue y capitalice sus saberes y sobre todo una pedagogía inclusiva, contextualizada, pertinente culturalmente. Yo creo que la diferenciación por la diferenciación misma no es tanto la clave, sino más que todo lo que vos decías, lo que vos nos compartías. Es decir, la forma en que los sujetos, las personas que intervenimos en el proceso educativo, estudiantes, jóvenes y adultos, las personas docentes, la comunidad educativa, pues entendamos que estamos como en una estructura dialógica de lo educativo, una estructura de cooperación, de construcción colaborativa, y en ese sentido, vamos a ver, lo que quiero decir es que lo andragógico se subsume en una pedagogía que realmente sea crítica, es decir, los postulados de la pedagogía crítica y la perspectiva de inclusión, la perspectiva de la politización de lo educativo, tiene que ver o puede integrar a esta andragogía sin necesidad, porque hay muchísimos términos, si vamos, hay muchísimos términos para adultos mayores, que para jóvenes, que para adultos propiamente dicho, Claro, que, o sea, y yo creo claro. que la terminología, como en muchas ocasiones, no es tanto lo significativo como, sino realmente el contenido que hay en la labor pedagógica. Y perdona que me extendiera tanto, pero es que el tema me apasiona y con eso concluyo. Claro. Yo trabajé también eh, calculo que yo más de 8 años, perdón, en el Colegio Nocturno José Martí, en el Benemérito Colegio Nocturno José Martí, en el CINDEA de Ciudad Quesada, en el Presbítero Enrique Menzel en Turrialba. Entonces, me apasiona el tema de la educación de jóvenes y adultos. Creo que es un espacio muy interesante. Entonces, perdona ahí, pues, esa extensión en el comentario. No, perfecto. De hecho, muy acertado y sí, totalmente de acuerdo. Eso de autogestionar, de que el estudiante ya capitaliza su conocimiento es fundamental, porque muchos estudiantes que ya están en ese tipo de modalidades, estudiantes que inclusive puede llegar a tener hasta 60 años, si se quiere, hasta más de esa edad, hay una necesidad ya de aprender, más que todo también que responde a una necesidad de mercado laboral también. Entonces, ya hay una conciencia, no es que los del día no lo tengan, ¿verdad? Por supuesto que no, pero digamos que ya aquí se acentúa más una conciencia de la necesidad de terminar mi secundaria porque la necesito, porque vivo en un sistema socioeconómico muy competitivo donde las empresas contratan, donde si yo necesito o quiero obtener una mejor estabilidad económica en mi vida, necesito el título de quinto año o título de noveno año. Entonces, ya hay, digamos que hay una conciencia más profunda de la necesidad de concluir los estudios de secundaria.
En el día también puede haber, por supuesto que sí, y lo hay. Lo que sucede es que todavía en el día hay una serie de factores que pueden hacer de que el joven, pues de momento no sienta esa necesidad. Sin embargo, no significa que no lo sienta. Vemos el claro ejemplo de un montón de jóvenes que son conscientes, chicos y chicas, son conscientes de la importancia que tiene su bachillerato y de pasar del colegio directamente a la universidad, llámese UCR, UNA, UNED, TEC, UTN inclusive, ¿verdad? Entonces, sí hay una conciencia, por supuesto que sí, los del día sí la tienen, pero en estos contextos se acentúa más a una conciencia de urgencia. Yo le llamaría una conciencia de urgencia, puesto que ya muchos de estos estudiantes ya han pasado por ciertas etapas y descubrieron que sí, que nadie puede capearse el colegio. Necesitan el colegio para continuar su desarrollo socioeconómico y demás metas en su vida. Los estudios sociales tienen la característica, creo que en el contexto de educación de jóvenes y adultos, en estos contextos andragógicos, de que por la naturaleza de sus saberes, de sus temas, son como muy, digámoslo así, muy amigables y que se aprovecha muchísimo el capital cultural, los saberes, las experiencias de vida, ¿verdad? Los conocimientos, las vivencias, porque hay procesos históricos que los adultos, incluso, como vos decías al principio, han vivido y muchas veces la profesora o el profesor no los vivieron o no los vivieron de la misma forma. Es decir, hay una riqueza experiencial, ¿verdad? Una riqueza de la tradición, de las costumbres, de lo que ha sido la trayectoria de vida, de lo que ha sido la biografía, que ahora más adelante vamos a hablar de eso. Pero en ese sentido, atendiendo lo que son los saberes propios de nuestra disciplina, los contenidos que están en el programa de estudios sociales, a partir de tu experiencia, a partir de lo que vos has leído, has investigado, cómo se hace o cómo es el proceso de adaptar estos saberes propios de los estudios sociales para precisamente que conecten con las experiencias previas y las realidades concretas de las personas adultas en este caso? Claro, este, a lo largo de todos estos años que he estado dando clases, eh, las experiencias previas son fundamentales, especialmente porque las experiencias representan o expresan una forma de representación del mundo que tienen, ¿verdad? Em, Muchos estudiantes ya han pasado por varias etapas, algunos ya trabajan, tienen hijos, han estado en otros sistemas educativos y eso les permite, yo diría que les permite tener una visión de mundo un poco más amplia, ¿verdad? De que el mundo no se limita solo a ciertos factores de escuela, colegio, universidad, sino que implica mucho más y que hay una experiencia en su dinámica social y económica cuando ellos buscan trabajo, cuando están trabajando. Tengo estudiantes que trabajan con el Estado, con la municipalidad, con la Caja Costarricense de Seguro Social, y a veces inclusive hablamos sobre los aumentos anuales que nos deben, ¿verdad? Entonces, esto permite tener una visión más amplia sobre los estudios sociales, especialmente cuando el profesor de estudios sociales entiende la utilidad social que tiene la historia, que tiene el conocimiento social en el mundo y cómo les afecta, independientemente si gustan o no de la asignatura. Yo siempre pongo el caso de los procesos electorales. Siempre, aunque nadie vote, va a afectar. Por supuesto que va a afectar quien esté en la presidencia. ¿Por qué? Porque realmente es algo que afecta indirecto y directamente a la sociedad por medio de las políticas públicas que aprueban. Y esa política pública te va a afectar a vos, me va a afectar a mí. Aunque yo no salga a las urnas a votar, pero me va a afectar a mí. El día de mañana el alcalde de la municipalidad, de X municipalidad, va a firmar o va a hacer un referéndum para aprobar o descartar algo. Me va a afectar a mí, aunque no guste la política, pero me va a afectar a mí. Y yo creo que cuando el estudiante empieza a tener conciencia de que sí, tenemos que participar, de que los estudios sociales no es solamente una transmisión de contenidos, ¿verdad? De una forma positivista, que es importante, pero no de una forma mecanizada, sino donde utilizamos la enseñanza de los estudios sociales para la vida. Es ahí donde conectan, es ahí donde se hace un clic. Pero evidentemente para esto
el profesor de estudios sociales tiene que estar convencido de que su práctica docente vale la pena y tiene una utilidad social. Si el docente no está convencido de eso, difícilmente va a anclarse a esos añejas metodologías tradicionalistas que lo único que hacen es repetir los contenidos, tal vez del programa de estudios sociales, de una forma mecanizada, sin que exista reflexión ni análisis y sobre todo aplicabilidad. Cuando el estudiante logra entender que lo que estoy viendo en el aula, sin importar que sea, qué sé yo, la Edad Media o Mesopotamia en este caso, ¿verdad? Para entender un poquito ese bagaje cultural, el origen de las religiones. Las religiones es un tema que yo siempre pongo que es fundamental. Las religiones en todo lado siempre se inserta el concepto de Dios, ¿verdad? Entonces, em, es muy rico el bagaje en ese sentido. A veces con temas históricos, ¿verdad? Ya habíamos hablado de Mesopotamia, Grecia, ¿verdad? Que el concepto, quizás el concepto de la Iglesia Católica, de la Santa Trinidad, este concepto trinitario no es un concepto que se deba exclusivamente al catolicismo, sino que otras culturas tienen este concepto. La India, Shiva, Brahma y Vishnu son una trinidad. Entonces, eso les amplía más el horizonte sobre la utilidad social que tienen los estudios sociales. Y eso pues solo habla de temas históricos. Ahora imagínate Mm. hablar de temas ya más actuales como la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Son temas que realmente, mira, tienen pero un potencial enorme. Claro, eso te iba a preguntar, que digamos que a partir de la experiencia tuya, ¿cuáles son las temáticas vamos a ponerlo así, cuáles son las temáticas? Yo sé que esto es algo pues que dirían, mira, es subjetivo, la opinión de Mario, la opinión de Jamer, pero cada compañero y cada compañera pues tendrá su opinión y nos podrán comentar en las redes si lo tienen a bien cuando compartamos la entrevista o discutirlo entre cada contexto educativo y demás, pero desde tu experiencia. ¿Cuáles son aquellas temáticas que tal vez que despiertan mayor interés? Porque uno como profesor en el aula sabe que hay temas que los estudiantes dicen, buenísimo, y les encanta y quieren que hablemos más y profundicemos y generemos datos que tal vez, o temáticas que se derivan, que no están en el programa, pero que ayudan a profundizar o que ellos mismos aportan. En el caso de la modalidad de jóvenes y adultos, los mismos estudiantes son los que te van orientando con el tema. Es decir, profesor, y en la Segunda Guerra Mundial pasó esto y en el tema de la Edad Media es cierto que ocurría tal cosa o es mentira o cómo está el asunto y demás. ¿Y cuáles son los temas, por otra parte, que, pues, digamos que pueden generar algún tipo de resistencia o que tal vez no son tan gustados, por decirlo así, como ocurren con estos primeros que vos nos vas a plantear? Sí, claro, hay temas del programa de estudios sociales que siempre son como lo que más genera atracción en los estudiantes. Obviamente, el tema de 10.º año, la Primera, Segunda Guerra Mundial, es un tema que apasiona a muchos estudiantes, especialmente por el tema de los videojuegos y todo el asunto que tiene la Segunda Guerra Mundial, los nazis. em, que es un tema que apasiona mucho a los estudiantes. Pero claro, hay que saber enfocarlo, ¿verdad? Porque hay veces que los estudiantes logran ver contenidos de 10.º año en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero a veces la falta de reflexión, quizás del docente o la docente, hacen que se vayan de forma mecanizada. Pero el estudiante disfruta cualquier tema, puede ser cualquier tema, siempre que haya utilidad social y aplicabilidad en la vida cotidiana. Hay que buscar, el docente tiene que buscar esa vinculación y hacerlo. Ahora, otros temas que quizás a veces despierten un poco la roncha, un poquito, es el tema de la humanización, de la evolución a partir de los homínidos, ¿verdad? Ya Ujú. que hay que tener cierto tacto, porque hay estudiantes que quizás sus padres son católicos, son evangélicos y les han enseñado de la creación. Sin embargo, como profesor yo siempre digo, yo vengo con una propuesta desde el punto de vista científico. Yo no digo que tenga la verdad, yo solo expongo la situación y al final cada uno piensa lo que quiere, ¿verdad? Solo propongo una propuesta de la humanización, ¿verdad? Y que tenemos que verla para entender el mundo. Inclusive hay estudiantes que me preguntan, profe, ¿pero usted cree en Dios o no cree en Dios? ¿Verdad? ¿Será posible eso? Bueno, yo respondo a veces, creo que de las dos cosas es posible, ¿verdad? Pero siempre hay contenidos que tienen una aplicabilidad. Hay, por ejemplo, el tema a veces de la Edad Media, les encanta mucho es el tema de las cruzadas, el tema inclusive hasta del famoso personaje de ciencia ficción Drácula, ¿verdad? El príncipe de Valaquia y, claro, Black Tepes, ¿verdad? Lo de este Black Tepes, el príncipe de Valaquia y la resistencia que hubo allá en Rumanía sobre la ocupación otomana.
Ujú, básicamente. Y es un tema muy interesante, realmente. Este, y inclusive en tema ya de historia de Costa Rica, lo que es la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social es también interesante, especialmente cuando uno les habla o les pone si vivían más gente en el pasado o ahora vivimos más, cómo es la esperanza de vida, ¿verdad? Que es una pregunta generadora, porque siempre está la relación de que el estudiante cree, tal vez por el imaginario, de que la gente de antes vivía mucho más que la de ahora, pero si te ujú. ponen a pensar sobre la universalización de los seguros sociales, sobre la universalización ya de la parte médica, de los tratamientos que ahora tenemos, que se supone que vivimos ahora en la mejor etapa de la evolución en el sentido tecnológico y de cobertura social, pues ya se quedan pensando un poquito más, ¿verdad? Ya se cuestionan un poco más esas imposiciones antiguas de que la gente antes vivía muchísimo más, ¿verdad? Pero ya cuando uno les presenta datos históricos, mira, la esperanza de vida en los años 40 era apenas de 50 años aproximadamente, ¿verdad? Cuando yo trabajaba ya hace algunos años en estas modalidades, y te lo comento para preguntarte, digamos, tu valoración, tu experiencia. Una de las temáticas, y vos lo adelantabas, es el tema de la historia reciente de Costa Rica, sobre todo porque al Ujú. ser personas adultas, ellos vivieron. Y es un tema que de por sí siempre ha sido muy polémico en los estudios sociales, porque se cree erróneamente que es el único tema que está como ideologizado, que tiene... No, realmente todas las temáticas y la enseñanza, la educación está politizada. O sea, quien piensa que la educación es neutral, no nos cansamos de decir, yo creo que se equivoca respetuosamente. Claro, La educación, el diseño de políticas curriculares, programas de estudio, la selectividad de los temas, responde claro. obviamente a una decisión de poder hegemónica política y el abordaje de los temas también. Y ningún profesor o profesora puede decir, soy neutral en lo absoluto. Es decir, lo que tratamos sí es de que la enseñanza o el abordaje de estas temáticas sea rigurosa y sobre todo generar un pensamiento de inclusión y de diversidad en cuanto a las opiniones y los criterios, pero obviamente con una finalidad pedagógica. Entonces, el tema de, por ejemplo, de la historia reciente de las reformas de los PAES en Costa Rica, de la crisis del estado del bienestar, porque fueron procesos que muchas de esas personas adultas vivieron y entonces las interpretan obviamente de su situación histórica, social, económica. Entonces, ¿cómo tratás y sobre todo cómo se abordan estos temas en donde hay, eventualmente puede haber tanta diversidad de opiniones de la tradición del bipartidismo, el haber estado en una institución del Estado, el haber estado en una institución privada, la afectación que tuvo para unos y para otros, el tema de clase social, etcétera, etcétera? Claro, ¿no? Es bastante, bastante interesante porque se puede aprovechar muchísimo. He tenido estudiantes que me han hablado hasta de Alcoa, de la famosa proceso que la huelga esta de Alcoa, me lo han comentado y yo, wow, ¿verdad? O sea, para que un estudiante te saque lo de Alcoa, ¿verdad? Y todo este proceso es porque de alguna manera ha habido vinculaciones de de este currículum de estudios sociales con hechos históricos del pasado. Y esto, y esto pues nos sirve muchísimo para potencializar más el pensamiento crítico y el pensamiento histórico. También, em, todo esto permite pues generar un ambiente más propicio para el aprendizaje. Si el estudiante entiende la utilidad que tiene la historia, hay una predisposición más al aprendizaje. El problema está cuando el docente o la docente solo es reproductor del currículum o reproductor del programa, nada más, pero no hay una reflexión, ¿verdad? Y esta reflexión y un análisis permite al estudiante pensar mucho más allá, ¿verdad? Entonces, realmente esto permite pues mayor oportunidad de aprendizaje. Más que todo es la predisposición, ¿verdad? Ahí tengo estudiantes que hablaban sobre Calderón Guardia, Calderón Fournier también. Todavía recuerdan la época de la década de los 90 cuando estaba Figueres, Calderón. Y yo recuerdo un estudiante que ya salió, que ahora actualmente es licenciado en Derecho, este, y a él le encanta el tema de la política. De hecho, cuando estábamos viendo la reforma social de Calderón Guardia, hicimos hasta una obra de teatro y tratamos de revivir como proyecto de educación cívica, revivir las reformas sociales. Fuimos a hacer una gira al Museo Calderón Guardia, ahí en Barrio Mm, Escalante, y es ujú, de noche. Y me encantó porque realmente, como es una modalidad nocturna, hacen giras de noche.
Ujú. Ellas pues aprendieron muchísimo, ¿verdad? Las reformas sociales de Calderón Guardia y hicimos una obra de teatro tratando de representar todo ese hecho histórico, ¿verdad? Y si a eso lo acompañas tal vez un poquito con el apoyo que a veces nos da el Teatro Nacional con obras como, no sé, hay obras muy bonitas, hay una obra que es que sirve mucho para lo de la guerra del 48, eh, permiten al estudiante profundizar más en los contenidos, ¿verdad? Especialmente a veces los anuncios de la década de los 80s y 90s, por ejemplo, cuando anunciaban la natilla Dos Pinos, ¿verdad? Ese contexto, algunos estudiantes ya de nuestras edades o inclusive un poco mayor, todavía recuerdan esos contenidos históricos, lo recuerdan todavía. Tengo estudiantes que inclusive tengo un señor actualmente que tiene, bueno, más de 60 años, que recordaba inclusive que les enseñaban los actos cívicos, todo, aprendes todo de memoria y todo, ¿verdad? Los símbolos nacionales y todo. Entonces todavía hay un imaginario, hay una representación todavía de estudios sociales en aquellos estudiantes todavía, ¿verdad? Hablemos de las metodologías. Hemos venido hablando de lo que implica la andragogía, lo que implica la educación de jóvenes y adultos. Hemos hablado de la adaptación que se hace o de la riqueza y las oportunidades que tienen el proceso de contextualización de las temáticas del programa de estudio en relación a esta modalidad. Y vos adelantabas también el tema de las obras de teatro, las giras a los museos, las giras en general. ¿Qué tipo de metodologías participativas pueden fomentar, digamos, aprendizajes que realmente sean significativos en las personas jóvenes y adultas en nuestra asignatura? ¿Cuáles has utilizado? Ujú. ¿Qué opinión te merece la metodología del programa de estudio, el aprendizaje basado en problemas? O en el caso de educación cívica, el taller y el aprendizaje basado en proyectos y la experiencia tuya, porque yo sé que cada persona docente, cada compañera, cada Claro. compañero dentro del aula, pues contextualiza las metodologías y realmente es lo más valioso, es lo que ocurre in situ, lo que ocurre en el escenario de lo real y de lo posible. Claro, ahí por lo menos yo podría categorizar tres elementos básicos en esto. El problematizar los contenidos o buscar problemas históricos, que eso permite ayudar muchísimo, ¿verdad? Em, Incitarle a los estudiantes o fomentar de que no existe una verdad absoluta, de que vemos una opinión, un contenido de una forma que se interpreta. Eso permite ayudarle al estudiante a entender que no hay una verdad absoluta, que apenas tenemos un conocimiento de las cosas desde un punto de vista de la interpretación. Y a partir de ahí podemos empezar a generar un problema de carácter histórico. Al haber un problema de carácter histórico, esto permite al estudiante generar un análisis, ¿verdad? Obviamente un análisis derivado desde su posición crítica, ¿verdad? Porque aquí en esto sí quiero aclarar que la posición crítica del estudiante es fundamental, ¿verdad? Y no, tal vez no es una opinión en sí, sino es la posición crítica desde el contenido y lo que entendió el estudiante, porque a partir de ahí se da una representación, la representación histórica que tiene el estudiante. Si existe un análisis, existe un problema que el estudiante tiene que resolver, que es una metodología participativa, ahí ocurre un proceso de aprendizaje y se crean lo que Ausubel hablaba de estructuras cognitivas. Y al crearse una estructura cognitiva hay un nuevo aprendizaje, muy distinto quizás de una metodología donde nada más les enseñamos a los estudiantes, mira, vamos a resolver un cuestionario y lo resuelven y ahí está el libro para que resuelvan el cuestionario, ¿verdad? Entonces lo que hace el estudiante es nada más pasar información del libro al cuaderno, pero no pasa por aquí y queremos que pase por aquí, que sea procesado. Entonces por eso yo creo que lo importante es generar análisis, buscar metodologías que permitan pensar al estudiante, ¿verdad? Una pregunta generadora, nada más plantear la posición. Bueno, voy a hacer una pregunta generadora sobre qué es la Edad Media. A ver, para diagnosticar más o menos qué representación tiene el estudiante sobre la Edad Media. O qué representación tiene sobre Mesopotamia. ¿Han escuchado hablar de Mesopotamia o de Grecia o de Roma, que tienen un legado cultural enorme para el occidente? ¿Qué representaciones tienen? Y es curioso porque generalmente cuando son temas de la Edad Antigua, yo me he topado y hice un experimento cuando vemos en séptimo más que todo y en jóvenes y adultos, cuando vemos representaciones sociales del pasado, ellos lo representan mucho con la Biblia, con Ujú.
películas de Moisés, cuando hablamos de Egipto o el pueblo judío, ¿verdad? Y ellos lo vinculan mucho a veces con las cuestiones religiosas, porque quizás el único contacto histórico que quizás un estudiante o una señora o un señor de 50 60 años ha tenido con la historia y que ya salió hace muchos años del colegio y ya no recuerda nada. Y quizás la última idea que tiene es la película de Semana Santa, del Imperio Romano, ¿verdad? Pero ya a partir de ahí, cuando ya uno trae una nueva información, decirle, mira, al derecho romano, aprender sobre el derecho romano es la base de las leyes en Costa Rica. De las leyes en Costa Rica, además, hasta el reglamento de evaluación. Si un estudiante se sorprende copiando, ¿qué pasa? Es fraude. ¿Es legal hacerlo? Sí, es legal porque ya hay una jurisprudencia que es el reglamento de evaluación. Bueno, entonces, con solo eso decirles, bueno, todo eso se debe parte de toda la esencia del derecho romano y toda la jurisprudencia que nos legó Roma. Entonces ya el estudiante capta un poquito más, ¿verdad? Creo que invitar al estudiante a reflexionar, analizar a través del análisis de problemas, de no presentarle la historia tal y como es, así, de una forma mecanizada, sino que enseñarle a pensar un poquito más, ¿verdad? Creo que es muy importante, ¿verdad? El dato factual es importante, por supuesto, pero más allá de eso también es importante que él haga, que él participe, que él exponga su opinión. Bueno, ¿qué opina al respecto sobre esta materia? ¿Entendió cómo vamos captando esto? Creo que eso es importante. Y las giras, pues, son importantes porque les ayuda a vincular elementos históricos, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí debe andar el asunto. Claro, es como en la tradición italiana de la didáctica de las ciencias sociales, esa mente laboratorial, ¿verdad? Ese ¿Verdad? salón de clase convertido en un laboratorio de ciudadanía, de historia, de geografía y de una geografía social. Creo que estas metodologías que vos nos hablaba de la representación social, de la pregunta-problema, de la problematización del saber, tiene que ver mucho con el desarrollo de competencias, de habilidades, y no solamente de las habilidades digamos, hegemónicas del programa, que están muy bien, pero que hay también muchas otras que podemos desarrollar en esos contextos, como la empatía, como la organización social, una habilidad o un ámbito de la ciudadanía del que poco se habla formalmente en nuestro sistema educativo. La organización social, la organización de los vecinos, de las vecinas, la organización comunal, la participación no solamente entendida como la participación de la política instrumental, de la democracia instrumental, sino de la organización permanente para la transformación de los problemas. Creo que el escenario de la educación de jóvenes y adultos propicia esto. Y para irnos a la primera pausa, te quería preguntar por cómo en sí este contexto de la modalidad de jóvenes y adultos para, digamos, para volver a ese escenario de laboratorio, del aula laboratorio, en el sentido de las didácticas, de las ciencias sociales, de los estudios sociales, cómo puede constituirse un espacio de reflexión crítica precisamente de las estructuras de poder, pero también de la justicia y de las injusticias, de la ciudadanía, de la igualdad económica, de la desigualdad, de la exclusión, es decir, cómo realmente en el sentido más de la tradición de la pedagogía crítica, en el sentido más de Freire, ¿verdad? Cómo esta alfabetización, si se quiere, en ciencias sociales, nos permite desarrollar esto. Y también cómo has utilizado el tema de la trayectoria laboral que antes nos adelantabas, la biografía, el Ujú. contexto, ¿verdad? Para aprovechar todos estos componentes, ¿verdad? En el sentido de ir más allá, como siempre se ha señalado acá en este espacio, de la reproducción o de la transposición, de la mera transposición didáctica, sino realmente elaborar esquemas y escenarios de pedagogía crítica y transformadora. Sí, por supuesto. Creo que parte de los estudios sociales y es lo que hablaba Wayne Rose en su momento en su libro Currículums Sociales, era que la misión de los estudios sociales está en pro de la justicia social, siempre, y formar una ciudadanía peligrosa, que bueno, en varios congresos de la UNA se ha fomentado, y sí, sí se puede hacer una ciudadanía peligrosa. Y la ciudadanía peligrosa empieza desde la construcción en el aula, cuando al estudiante se le presentan contenidos y se le permiten cuestionar esos contenidos y se le permite inclusive dar una opinión sobre Ujú, este contexto. Por ejemplo, por supuesto, la ciudadanía peligrosa, claro, formar ciudadanías peligrosas, pero peligrosas para las estructuras de poder autoritarias
que quieren pues destruir la justicia social, ¿verdad? Entonces queremos formar estudiantes que luchen por la justicia social, ¿verdad? Va a ser peligrosa para las estructuras de poder autoritarias, pero si la estructura de poder es justa, no va a ser peligrosa, más bien al contrario. Entonces, aquí cuando un estudiante logra, por ejemplo, identificar cómo una estructura de poder llega a corromper, llega a esclavizar a otras personas, por ejemplo, llámese Imperio Romano o llámese quizás inclusive, no sé, civilizaciones antiguas como Babilonia, donde la esclavitud era algo normal. Y yo siempre les he dicho, miren chicos, que la esclavitud era toda una institución antes, ¿verdad? Entonces, actualmente, si hacemos historia comparada, que eso también ayuda mucho a los procesos históricos, comparamos lo de antes con lo de ahora, pues van a haber muchísimas diferencias, especialmente los contextos históricos. Entonces, cuando el estudiante logra identificar injusticias y propone soluciones justas, es ahí donde formamos esa ciudadanía peligrosa, ciudadanía crítica, ¿verdad? Esa ciudadanía peligrosa para lo que son las dictaduras, probablemente. Una dictadura pues no va a permitir jamás una educación, un currículum que cuestione, ¿verdad? Y queremos estudiantes que también cuestionen, que filtren información, que no crean toda porque alguien se lo dice, ¿verdad? Y una forma, actualmente el estudiante lo vincula mucho con el campo de la política, porque ya sabemos el desencanto a nivel social, por ejemplo, a nivel de sociedad costarricense, el gran desencanto que hay con el ámbito de la política, y no es para menos. Entonces, hasta los propios estudiantes dicen, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué participar en las urnas? Si al final todos se roban la plata. Y entonces, todo eso pues permite que el estudiante pues logre identificar, sí, hay corrupción, lamentablemente hay políticos corruptos, tenemos personas corruptas, entonces queremos más bien formar transparencia, formar valores de justicia, formar honestidad y respeto y que cuestione. Esto de cuestionar es muy importante porque entonces no le permite más bien a que el estudiante no se crea todo lo que alguien le dice. Entonces, cuando alguien viene con una propaganda política de que le vamos a dar empleo y vamos a eliminar la pobreza, lo cual es imposible, nadie puede eliminar la pobreza, entonces ya lo piensa dos veces, ¿no? Es que este político, esta política viene con una propuesta que es totalmente inviable e imposible, ¿verdad? Entonces ya eso permite ir identificando esos elementos para que el estudiante logre formar un criterio más personalizado del aspecto social y político, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra primera pausa, que como Claro, todas y todos saben es nuestra sección musical acorde. Siempre le pedimos a nuestro invitado, a nuestra claro. invitada, que nos sugiera alguna canción que se relacione con el tema o que simplemente sea de su agrado. Para Mario Uriel no es sorpresa, ya ha estado en el programa, es seguidor del programa, cosa que le agradezco muchísimo. Mario, ¿con cuál canción nos vamos a la sección acordes? Podríamos irnos con Marcos Yunas para olvidar, tal vez. Con Marco Yunas nos vamos a nuestra sección Para olvidar. acordes. Regresamos. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Regresamos, estamos en Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico, y se me olvidaba mencionarlo también en la Pizarra Podcast, este programa que lo hacemos en simultáneo con la Escuela de Formación Docente, con la sección de Educación Primaria, en donde analizamos temas que tienen que ver con la educación, con la enseñanza de los estudios sociales o con la realidad socioeconómica, cultural, política del país. Entonces también los invitamos para que nos escuchen por la Pizarra Podcast. Y lo otro de mencionar era la institución donde trabaja nuestro invitado de lujo de hoy, que es Mario Uriel Santos Castillo, que es el CINDEA República de Nicaragua en la región educativa de San José Central. ¿Me corrige, Mario? Correcto, está bien. Estamos Muy centrados. bien, entonces vamos a iniciar esta segunda parte tratando de hilvanar, de relacionarlo con la pregunta anterior. Antes de irnos a acordes, hablábamos de cómo el aula se convierte en un escenario didáctico, crítico,
en donde, según el planteamiento de Wayne Rose, formar una ciudadanía peligrosa, que es decir, una ciudadanía realmente crítica, propositiva, que sea peligrosa en contra de la desigualdad, de la inequidad, que sea peligrosa en contra de la corrupción, etcétera, etcétera. Y creo que esto tiene que ver mucho con el análisis de los problemas sociales contemporáneos. Y es que es precisamente esta población, la población de personas jóvenes, adultas, pero también las personas adultas mayores que también están en nuestro sistema educativo, de las personas que tienen una edad de plena adultez, si cabe el término, cómo realmente el análisis de estos problemas sociales contemporáneos puede propiciar un desarrollo del pensamiento crítico y de muchas otras habilidades y cómo lo podemos relacionar, es decir, cómo podemos relacionar un tema, por ejemplo, la Revolución Francesa, te pongo, por ejemplo, con temáticas actuales, con temáticas que tal vez tengan que ver con la ciudadanía, con la igualdad, con la justicia, con la racionalidad, con la separación de iglesia y Estado, con la instrumentalización de lo religioso en lo político, etcétera, etcétera. Entonces, cómo estos problemas sociales contemporáneos, y de esto nos hablaba también Santi Esteban y muchos otros autores y autoras de la tradición catalana, pero también aquí en América Latina, cómo podemos utilizar esto para contribuir en esa generación de esa ciudadanía crítica? Claro, sí, podríamos fomentar ahí este, ese, ese análisis y esa forma, esa libertad de pensamiento que pueden tener, llegar a tener los estudiantes, que es increíble. A veces el estudiante piensa y analiza los contenidos y puede llegar a sorprendernos las conclusiones que pueden llegar a tener, eh, especialmente con eventos como la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera ocurrido si Hitler hubiera ganado? ¿Cómo entenderíamos el mundo actual si las fuerzas de Hitler em, habrían ganado la guerra? ¿Verdad? Posiblemente muchas personas y muchos estudiantes me han dicho, profesor, posiblemente estaríamos hablando hasta alemán todos, ¿verdad? No sería el inglés, el idioma universal, sería el alemán, posiblemente. Es un final alternativo que tendría la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo pienso que la libertad, darles esa libertad al estudiante de poder contextualizar los datos históricos, permite mucho la comprensión de la historia. Y es sorprendente inclusive hasta donde puede llegar un análisis, ¿verdad? He tenido estudiantes que cuando en séptimo año, por ejemplo, hablamos el tema de la hominización y el proceso de hominizaje, de todos estos los homínidos, que me preguntan, profesor, bueno, pero, ok, están los primates superiores, inferiores y los homínidos, pero ¿por qué evolucionó el homínido? ¿Por qué fue el homínido específicamente? ¿Por qué no fue el chimpancé o los primates superiores, ¿verdad? Porque tuvo que ser el homínido, ¿verdad? Entonces, pues es una pregunta que tiene un análisis, ¿verdad? ¿Por qué el homínido? ¿Por qué no el orangután? ¿Por qué no el gorila? ¿Qué fue lo que ocurrió de que fue el homínido? ¿Por qué? Y reflexionando un poco, es una pregunta que se las trae, porque ahí en ese momento lo que se me ocurrió a mí es adaptación, nada más, sistemas de adaptación, ¿verdad? Pero podría perfectamente plantearse, bueno, pero el gorila también podría haberse adaptado y no evolucionó tal cual como lo entendemos hoy el homínido, ¿verdad? Entonces, son preguntas que realmente requieren un poquillo de reflexión y es interesante porque permite que si el estudiante va maquinando y va analizando los contenidos, ahí los va analizando. Hay representaciones donde el estudiante los va haciendo, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa forma de expresar del estudiante desde su posición crítica, ese mundo que entiende es importantísimo también, ¿verdad? Para poder Ujú. comprender las ciencias sociales. Sí, en eso de los problemas sociales contemporáneos que te preguntaba, quisiera saber qué opinión te merece a vos, pues un poquito lo que estamos viviendo. Ahora vamos a hablar del tema de la politización, ¿verdad? De que realmente los estudios sociales están atravesados por lo político en el planteamiento de sus temas, en Sí, sus metodologías, en sus claro. finalidades. Y Ujú. en ese sentido, en el contexto en el que vivimos en Costa Rica, hoy por hoy, vemos que hay una tendencia hacia el autoritarismo, pero que eso, las mismas ciencias sociales, la política, la sociología, la historia, la economía, sobre todo estas dos primeras, la sociología y la política,
lo entienden o lo intentan explicar, obviamente desde posiciones racionales y entender que realmente hay un descontento de la sociedad con la clase política tradicional, que hay un abandono de aquel Estado que intervenía en la generación de condiciones de igualdad. Es decir, que la tendencia hacia el autoritarismo, que la tendencia anti-institucional que hoy en día ocupa un lugar, digamos, protagónico en la política nacional, no Mm. es, o no se puede explicar tan sencillamente como que estas personas ignoran tal cosa o estas personas que apoyan ciertas tendencias o ciertas orientaciones políticas es porque no saben o no entienden. No, estas personas entienden, saben y sobre todo sienten el abandono, la exclusión, sienten y han conocido de primera mano la corrupción que durante años se ha instalado en diversas agrupaciones políticas y en diversos ejercicios del poder político. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cómo esta didáctica de los estudios sociales en el contexto de jóvenes y adultos nos puede permitir elaborar análisis sin tratar, como vos decías en un principio, y que es un concepto determinante que vos señalabas muy acertadamente de la horizontalidad y del respeto a la diversidad de opiniones? Pero ¿cómo podemos establecer un escenario para realmente tratar de comprender racionalmente y rigurosamente, científicamente, desde las ciencias sociales, con las metodologías de las ciencias sociales, lo que está ocurriendo en el país y propiciar así elementos o insumos, criterios, para que las personas podamos tomar decisiones y que tal vez no den al traste o más bien no empeoren nuestra situación, que es un poco lo que lamentablemente ocurre en el país? Entonces, no sé, ¿qué opinión te merece a vos esto? Siempre los estudiantes van a tener una expectativa sobre el Estado, especialmente el ministerio o X ministerio o en este caso sobre la educación en general y el Estado. Van a tener una expectativa y es la de que el Estado garantiza la educación. Inclusive en la Constitución Política habla de que le corresponde al Estado la educación de jóvenes y adultos. Bueno, entonces hay una expectativa de, de que el Estado tiene que brindar una educación y se espera que la educación sea de alta calidad la que brinda el Estado, ¿verdad? Por encima de lo privado incluso. Entonces, a partir de ahí a veces ocurre una, un desencanto, inclusive una decepción al darse cuenta de que el Estado al final pues no garantiza todo, especialmente cuando hay recortes en la educación, recortes, ¿verdad? Cuando se ven muchos estados de la infraestructura de lamentablemente de algunos colegios en las que está, y esos recortes y recortes a personas que lo necesitan y que es una cuestión social, es ahí donde viene un poco el desencanto. Entonces, cuando lo vemos en el aula, lo que primero dicen es, no, es que lo que hacen es robarse la plata, lo que es generalmente la opinión de algunas personas, especialmente los estudiantes, no, lo que hacen es robarse la plata. ¿Qué pasa con todos esos millones? ¿Qué pasó con esos millones? Y a veces ya el estudiante está consciente, especialmente los adultos, de que si está ocurriendo algo, de que definitivamente estamos mal, de que hay una situación de urgencia que tiene que atenderse, pero que parece que inclusive a nivel educación no es una prioridad. Y eso es muy preocupante. El hecho de que el propio estudiante se tope con limitaciones en la infraestructura y se tope con limitaciones en otros aspectos también, porque no hay presupuesto. Y eso puede llegar a desmotivar muchísimo al alumnado. Entonces, cuando lo vemos en el aula, ya transformamos esa realidad social y política en el aula, ya el estudiante de primera mano sabe que lamentablemente la clase política, pues algunos políticos en este caso, pues son corruptos inmediatamente. Y no hay vuelta de hoja, o sea, ya se quedaron así, hay corruptos. Y eso se debe porque también sí lo hay. Entonces, ya a partir de ahí una representación negativa de la política. Entonces, el estudiante de primera mano, aunque tratemos de ser objetivos, ya es no, se roban la plata. Y lo dicen hasta en tono hasta vacilando. ¿Por qué? Porque ya hay una representación negativa que muchos les ha tocado vivir, inclusive. Entonces, esto realmente es preocupante la realidad sociopolítica en la que se viven muchos estudiantes, especialmente en lugares de alto riesgo social, ¿verdad? Porque esa es la única representación que tienen. Entonces, por eso tratamos desde los estudios sociales
formar pensamiento crítico y justicia social, ¿verdad? De que el estudiante tiene sus derechos también y que puede participar para un cambio social, un cambio comunitario, ¿verdad? Ese cambio inicia en el aula. Pero obviamente el docente tiene que estar convencido de que su práctica docente va a iniciar el cambio. Ya lo decía Joan Payés, de que, por ejemplo, el currículum por sí mismo no va a hacer el cambio. El currículum está ahí puesto. El currículum se le puede hacer mil y unas adaptaciones, pero quien realmente tiene que hacer el cambio es el docente, es el practicante. Si yo como docente estoy convencido de que mi práctica docente puede iniciar un cambio social en pro de los valores, en pro de los valores democráticos, pero los verdaderos valores democráticos, no de la bandera de un partido político en especial, no, sino en pro de la justicia social, en pro de los que menos tienen, ¿verdad? Y de que al final eh, todos tienen derecho al acceso a la educación, que no sea como ocurre en algunos contextos donde solo los que tienen plata pueden acceder a las mejoras, a los mejores frutos de la educación, no, sino que todos tenemos ese derecho. Es un derecho que todo el ser humano tiene, ya está concebido incluso hasta en la UNESCO. La educación es un derecho humano, ¿verdad? Entonces, yo creo que a partir del aula, concientizar cuando vemos contenidos a veces hasta de carácter político, de la historia política de este país, se terminan dando cuenta que la corrupción de Costa Rica no es algo de hoy, sino que siempre ha habido. Y esto pues ha generado un desencanto negativo en la figura política. Muy bien. En el contexto reciente de la pandemia y antes de eso, pues como producto de la evolución y de los avances en las tecnologías digitales, la educación, la pedagogía y la didáctica de los estudios sociales, desde luego, se han visto influenciadas para bien y a veces para mal, hay que decirlo, por las tecnologías digitales. Y acá siempre hemos señalado que debe existir una supeditación de lo tecnológico a lo pedagógico, es decir, el uso de las tecnologías digitales respondiendo a una visión didáctica, a una perspectiva curricular, a un modelo pedagógico, si se quiere, a una visión pedagógica de la persona docente, etcétera, etcétera. Pero en el escenario en el que estamos es curioso porque muchos de nuestros estudiantes adultos y jóvenes adultos no necesariamente son nativos digitales. Nos pasa como a nosotros. Bueno, digo nosotros, pues sos mucho más joven, pero digamos, por lo menos, sí, en mi caso, no soy un nativo digital. Yo hago la transición, Migrante, dirían, ahora eso es lo que te iba a decir, migrante. nos dirían migrantes digitales. Ok, entonces, es un tema porque en el contexto de la pandemia, sí o sí nos vimos obligados y obligadas de alguna manera a hacer esa transición, a iniciar procesos de alfabetización en tecnologías digitales. Y te quiero preguntar por cómo compaginar esta situación, ¿verdad? ¿Cómo incorporas o cómo ha sido la experiencia? ¿Qué sabes de cómo ha resultado esta incorporación de las tecnologías digitales, de los entornos virtuales en la mediación didáctica de los estudios sociales, nuestra asignatura, en la modalidad de educación de jóvenes y adultos? Claro, eso es un tema bastante interesante porque ahora las nuevas tendencias educativas y modernas nos invitan y fomentan utilizar la tecnología, lo cual está bien, por supuesto que sí, la tecnología es un aliado, pero ahora creo que uno como docente en este caso y los estudios sociales especialmente, tenemos que pensar en el contexto de aula, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes realmente pueden acceder a las tecnologías, ¿verdad? Em, ¿Cuántas computadoras tengo en el colegio? ¿Cuántas podría yo prestar? Y, y sí, ¿verdad? Se debe fomentar la tecnología, pero en la medida que tenga un objetivo claro, ¿verdad? Que tenga un objetivo de aprendizaje, ¿verdad? A veces caemos en el error de que pensar de que la tecnología y el docente que usa las mayores aplicaciones tecnológicas es el más novedoso, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que lograr eso, logra un aprendizaje, ¿verdad? Puede ser atractivo, pero si un recurso tecnológico no tiene un objetivo claro, un objetivo de aprendizaje, se vuelve nada más en un entretenimiento solamente, ¿verdad? Pero si hay un aprendizaje, hay un objetivo, entonces puede realmente ser muy beneficioso. La tecnología es un gran aliado. Lo que sucede es que ahora tenemos que buscar formas de saber utilizar la tecnología, porque ya el estudiante sabe, aunque no todos tengan el mismo acceso, pero con solo el celular
que ya todos son inteligentes, pueden acceder a Internet. Y muchos estudiantes ahora acceden al famoso ChatGPT, ¿verdad? Y Ujú, para eso nadie es un secreto. Entonces, ahora, ¿cómo yo moldeo el ChatGPT para que el estudiante logre entender él mismo las cosas, ¿verdad? Yo les decía que la tecnología y el ChatGPT y la inteligencia artificial no es malo, ¿verdad? Siempre y cuando no sustituyan las ideas humanas, ¿verdad? Se pueden utilizar, pero hay que saberlas utilizar. Ahora, Costa Rica me parece que todavía hay mucho campo en cómo utilizar las inteligencias artificiales. Todavía se necesita más estudios, más formas de cómo saberlo utilizar en la educación, porque esto de la inteligencia artificial, pues llegó para quedarse, ¿verdad? Entonces ahora hay que saber cómo podemos nosotros desde la docencia y desde los estudios sociales utilizar estas tecnologías, ¿verdad? Hay aplicaciones actualmente que son muy buenas. Creo que el Paddles es bastante interesante para hacer foros y uno podría hacer preguntas generadoras a partir de un tema histórico y los chiquillos desde los celulares lo pueden responder desde su criterio crítico, ¿verdad? Creo que se pueden utilizar siempre y cuando no vayan a sustituir las ideas humanas, ¿verdad? Creo que em, las plataformas, las aplicaciones son un gran aliado, pero siempre y cuando el estudiante lo utilice como herramientas. Ahí es donde está la clave, ahí está el dicho. Herramientas, son herramientas. No son pensamientos ni criterios, son herramientas. No debe ser el final de todo. Final de ujú. todo es el aprendizaje, ¿verdad? Y contame, digamos, sobre todo la población adulta, hablamos de gente de más de 40, 50, incluso 60 años, y incluso hay más, ¿verdad? De mayor edad, adultos. ¿Cómo asumen o cómo integran? ¿Hay resistencias, no hay resistencias? Más bien hay un deseo de aprender, porque uno, en diferentes contextos familiares, las personas adultas Claro, están deseando integrarse, muchas de ellas, otras no, pues como todo, hay claro. diversidad, complejidad en todo esto, pero desde el escenario educativo, desde el salón de clase, estas personas, sobre todo las más adultas, ¿cómo se relacionan con lo tecnológico educativo y cómo ha Ujú. sido la experiencia en ese sentido? Mira, sí siempre hay disposición de aprender, porque el adulto pues igual tiene la disposición de aprender. Lo que sucede es que a veces no es tan fácil, no es tan sencillo, porque muchos son personas que están acostumbradas o el único contacto tecnológico que pueden tener es el WhatsApp y el Facebook, las redes sociales. Eso es lo máximo, es el máximo contacto tecnológico que pueden acceder. Bueno, entonces ya enseñarle a utilizar una aplicación, pues esto implica un proceso de aprendizaje. Ya implicaría de que te sientes, les enseñe la aplicación, cómo utilizar la aplicación, hacer varias veces la práctica con esa aplicación para que lo resuelvan. Y ahí es donde está el detalle, porque a veces no tenemos ese tiempo en el aula. No lo hay. Entonces, cuando se encuentran con esta situación, es un poco lento el proceso, ¿verdad? Habrá otros que sí lo adquieren rápido, pero hay otros que es un poco lento, porque como te digo, quizás el único contacto tecnológico que tienen es el WhatsApp o el Facebook. Es el único contacto tecnológico que tienen. No saben cómo manejar una aplicación, ¿verdad? Inclusive eh, a veces ha costado con algunos, no todos, ¿verdad? Hay estudiantes que lo manejan muy bien, ¿verdad? Pero ha ocurrido, por ejemplo, en mi colegio, de que nosotros usamos una plataforma para subir las notas y todo. Y muchos ya, gracias a Dios, saben cómo acceder, pero hay otros que no saben todavía cómo ver su nota. Profesor, Ujú. ¿cómo voy? Es que no sé, no puedo, me ayuda. ¿Verdad? Me ayuda, es que tiene que registrarse, poner el carnet, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuesta, ¿verdad? Entonces, es un poco lento en algunos casos con adultos, especialmente cuando sobrepasan los grupos etarios de 50, 40 años, inclusive hasta 60, es un poco lento, porque como te digo, no hay una familiaridad con recursos tecnológicos y en sus hogares no los hay. Entonces, la única contacto tecnológico puede llegar a ser el CINDEA o el colegio como tal, ¿verdad? Cuesta un poquito, digamos. Claro, claro que sí. Eh, Ahora bien, desde la perspectiva, otro de los temas que en el caso de estudios sociales, donde la historia y la enseñanza de la historia nacional, digamos, la historia de Costa Rica, es uno de los temas determinantes y lo hablamos anteriormente en la primera parte del programa,
Eh, pero ahora quisiera que lo enfocaras desde la perspectiva de la persona docente. Es Ujú. decir, ¿qué desafíos, qué reto, cuál ha sido tu experiencia, qué valoración haces de cómo cuando uno como persona docente intenta establecer un abordaje crítico acerca de la historia y muchas veces de esa historia oficial que vos sabés y nuestras compañeras y compañeros que nos tienen la gentileza, la amabilidad de escucharnos y vernos, saben perfectamente que la historia oficial, que la historia a veces narrada desde el poder, desde las élites, es una Claro, historia a veces edulcorada, es una historia, si se quiere, muy complaciente con muchas cosas, pero cuando en la enseñanza, los estudios sociales, cuando en la didáctica, los estudios sociales, apostamos por desmitificar, por resignificar, por visibilizar, ¿verdad? A muchas de estos grupos, de estos colectivos, y sobre todo cuando se interpreta la historia de Costa Rica de una perspectiva crítica, ¿qué implica eso para las personas docentes en el contexto de la modalidad de jóvenes y adultos, sobre todo de los adultos? Porque como hablábamos antes, tienen su historia de vida, su militancia política, sus tradiciones, vivieron los procesos. No es lo mismo que con ámbitos más de educación de niños o de jóvenes, en claro. donde se está modelando, se está moldeando ese acercamiento o se está construyendo el pensamiento histórico social. En este caso, el pensamiento histórico, social y político ya está formado y más bien lo que se busca es como colaborar o profundizar, complejizar ese proceso. Claro, sí, esto implica primeramente una reflexión de parte del docente. Dar una clase de estudios sociales, inclusive antes de darla, eh, yo tengo un hábito que me cae muy bien y es siempre revisar los contenidos y ver qué enfoques puedo dar, ¿verdad? Pero eso necesito, implica al docente preparar la clase previamente, ¿verdad? Implica reflexionar qué contenidos estoy dando, qué enfoque le puedo dar y con qué objetivo lo puedo dar. Si doy este enfoque, ¿qué logro con este enfoque o qué quiero lograr con este enfoque, ¿verdad? Porque si yo me presento al aula, nada más, bueno, chicos, vamos por esto, vamos a ver esto, y ya, punto, y se cerró el aula y nos vamos, pues no cumple un objetivo, cumple un objetivo nada más de ver el programa. Pero implica que el docente se prepare antes, reflexione sobre el contenido que está viendo y ver qué otros enfoques le puede dar a ese contenido. Por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos. El cisma de la Iglesia Católica, ¿verdad? El cisma, ¿por qué se dio el cisma? Em, Puedo aprovechar una noticia de la actualidad sobre Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania, especialmente cuando el famoso Vladimir Putin se reunió con el patriarca Cirilio, si no me equivoco, y ahí pues estuvieron ahí conversando, ¿verdad? Entonces, es una noticia actual. Sin embargo, tiene un origen histórico desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, yo puedo a partir de ahí ver cómo puedo lograr este que el estudiante analice cómo es el proceso histórico, porque a veces los estudiantes tienen, y esa es la representación social que tienen muchos estudiantes sobre los estudios sociales, que piensan que es memorizar. Voy, me memorizo, pero los estudios sociales no es memoria, los estudios sociales es comprender, es entender el contexto, hacer una lectura social del mundo que lo rodea. Entonces, a partir de ahí, de esta metodología analítica, aprovechar muchas noticias de la actualidad y presentarle a los estudiantes, ellos van a lograr entender de que la historia no es memoria, de que la historia es entender procesos históricos. Y eso es lo que yo al menos siempre trato, de que entiendan los procesos históricos. No es memoria, es entender procesos históricos. Y yo hago énfasis siempre en eso, ¿verdad? Porque la memoria puede fallar, pero el entender, ¿no? Y siempre pongo el caso de la vida de ellos. Usted no me va a decir su vida con puntos y comas, porque es de un demasiados sucesos históricos, su vida, ¿verdad? Pero sí me puede dar generalidades de tu vida. Te casaste, te divorciaste, tuviste hijos y entendiste los procesos de tu vida. Bueno, más o menos igual es la historia, es entender esos procesos, ¿verdad? Pero tiene que tener un objetivo, un enfoque claro. Pero eso implicaría que el docente se prepare. El docente tiene que reflexionar esos contenidos. No es presentarse al aula
y desarrollar contenidos por cumplir, nada más, por cumplir, si no es, tiene que tener un objetivo claro, ¿verdad? Y ahí donde yo creo que entra mucho la pasión por la historia, la pasión por la docencia y saber de que no, no todos lamentablemente pueden llegar a esos niveles, ¿verdad? De que me apasione lo que estoy dando. Quiero ver qué aplicaciones le puedo dar a esos contenidos con los estudiantes, ver cómo podemos aprovechar, qué sé yo, si estamos en octavo bien, en octavo año, se vino un terremoto. Bueno, chicos, vean la noticia del terremoto. Esto ocurre por proceso de placas tectónicas, o sea, y es una situación bastante preocupante si no hay un plan de emergencia, ¿verdad? Entonces, todo esto puede ser aprovechado, inclusive en cívica. Ahora con tantos problemas de peleas que ha ocurrido en muchos colegios, Ujú. bueno. ¿Dónde está la resolución alternativa de conflictos? Las estrategias para resolver conflictos, chicos, ¿cómo las podemos aplicar? ¿Verdad? Entonces, todo esto, el campo de las ciencias sociales tiene, cualquier cantidad de aplicaciones. Realmente sería un pecado no buscar una aplicación a estos contenidos, porque cuando el estudiante ve que hay una aplicación, hace el clic y vincula. Y ahí donde el docente dice, puedo lograr aprendizajes. Obviamente partiendo del análisis, por supuesto, y que el estudiante no resolverle al estudiante el problema, sino que el estudiante lo resuelva. Porque cuando yo resuelvo o el estudiante resuelve, crea estructuras cognitivas y es ahí donde se produce el famoso aprendizaje significativo que mencioné anteriormente, del que mencionaba David Ausubel, ¿verdad? Cuando logra estructuras cognitivas es cuando logra un aprendizaje. El problema es cuando yo presento todo horizontal y vertical, así, nada más información por información, no logra vincular, ¿verdad? Muy bien, para finalizar, me gustaría que entráramos a valorar desde tu perspectiva, desde tu experiencia, eh, el actual diseño curricular de los programas de la modalidad de jóvenes y adultos, este diseño modular, ¿verdad? Que se origina en los 60 y que ha estado vinculado a la formación técnica, a la educación de jóvenes y adultos. eh, pero que hoy por hoy, y bueno, desde hace bastantes años se utiliza en las modalidades de IPEC y SINDEA. Eh, ¿qué opinión te merece el diseño de los programas actuales o los diseños curriculares actuales? ¿Consideras, esa es una pregunta que te quiero hacer específicamente, consideras que deben existir programas específicos, diferentes, digamos diferenciados si se quiere, con respecto a los programas de estudios sociales para la educación, digamos, de tercer ciclo y educación diversificada en términos generales? ¿Y qué opinión te merece esto? Sí, ¿no? Y por qué pensás que deben existir o no deben existir? ¿Y qué valoración te merece el diseño modular, la realidad de los módulos? Hablando del ámbito de estudios sociales, desde luego. Claro, ya esa pregunta lo he pensado, ¿verdad? Porque actualmente los programas de Cindea, en este caso son los descriptores, ¿verdad? De los módulos de la malla curricular, em, pues tienen una estructura básica que está bien y está formada muy bien a partir del programa de estudios sociales. Sin embargo, considero desde mi opinión, y honradamente lo digo, creo que sí debería tener ciertos enfoques y ciertos cambios deberían acuñarse a estos descriptores, especialmente más, que sean más aplicativos, que los lleve al campo, ¿verdad? No solo teórico, ¿verdad? Sino que esos descriptores de los programas de jóvenes y adultos los lleve un poquito más al campo, ¿verdad? Un poquito más a la aplicación. Ojalá inclusive un poquito a la investigación, ¿verdad? También no una investigación ya a nivel universitario, no, porque también hay que entender que muchos de los estudiantes que componen la modalidad de jóvenes y adultos tienen muchos años de no tocar un cuaderno, ¿verdad? Y tienen muchos años de no saber qué inclusive qué es una investigación como tal. Pero creo que se puede ir fomentando desde los programas de los escritores un poquito, por lo menos, de información, acompañado, por supuesto, con el apoyo docente, ¿verdad? Creo que sí debería tener cambios los descriptores, llevarlos un poquito más a la acción, al campo, a la investigación, al análisis, partir de los problemas reales, de los problemas actuales reales de cómo la historia nos permite a nosotros encontrarle una utilidad social a todos los contenidos y a todos los hechos históricos que están ocurriendo actualmente. Creo que esa debería ser la premisa básica,
¿verdad? Fomentarles un poquito más el análisis, eh, pensamiento crítico en los estudiantes. Creo que los descriptores deberían tener esto, ¿verdad? Y ahora hablar de la modalidad como tal, pues considero que también sí debería tener un cambio, ya que pues la realidad actual es que hay muchos estudiantes que trabajan y pedirle a un estudiante, por ejemplo, que esté de 4 de la tarde a 10 de la noche todos los días, pues supone un desafío para una población que necesita trabajar para poder comer, ¿verdad? Si no trabajo, no como. Entonces, no es la misma realidad quizás del día, donde son jóvenes y pues obviamente se espera que los encargados legales, los padres, pues les suplan todas las necesidades económicas. Ya en la noche no. En la noche, pues creo que debería ser un poquito más flexible. Yo sé que el currículum en sí es flexible, pero creo que la modalidad de jóvenes y adultos debería ya apostar un poquito más por un nuevo contexto real, de acuerdo al contexto laboral de los estudiantes, pero que sea riguroso también en la parte académica, donde fomente un poquito más el campo, ¿verdad? Y donde fomente un poco más esa utilidad social que puede tener la historia o las ciencias o las matemáticas inclusive, ¿verdad? Mario Uriel Santos Castillo, licenciado en Enseñanza de los Estudios Sociales, egresado de la maestría en Historia Aplicada de la Universidad Nacional, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica, profesor en el CINDEA República de Nicaragua. Compañero, colega, amigo, muchísimas gracias por compartir Gracias. tu experiencia, tu conocimiento en Huellas y en la Pizarra Podcast, tu formación permanente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jaime. Saludos cordiales.